Muy bien, amigos, continuamos con más noticias a esta hora. Vamos a conversar con Rodrigo Parres, analista de datos, sobre la situación, el avance de la pandemia en nuestro país. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, Jorge. Gracias Muy por la bien. invitación. Bien, muchas gracias. Según la sala situacional que diariamente emite el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han reportado 1.370 casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 77 peruanos fallecidos. Si bien es cierto, las cifras han disminuido, de todas maneras es importante tener una real mirada respecto a cómo se está desarrollando esta segunda ola en nuestro país. Y en ese sentido va mi pregunta, según los datos que usted maneja, ¿considera que estamos ya al final de esta segunda ola? ¿Cómo lo ve? Sí, efectivamente, en base a casi todos los indicadores estamos al final de esta segunda ola, en valores o niveles mínimos a lo largo de la pandemia, muy similares a los que estuvimos en el mes de noviembre, e incluso si analizamos por grupos etarios, adultos mayores, estamos a niveles del inicio de la pandemia, hablamos de marzo, abril del 2020. Esto se mantiene en las semanas a medida que se va avanzando la vacunación, pero es una suma de indicadores todos positivos hasta el momento. Claro, ¿cómo se traduce esto, por ejemplo, en números o porcentajes respecto a este sector etario que usted ha manifestado de los adultos mayores, por ejemplo? La reducción de fallecidos diarios es más del 90 a casi el 95% desde el pico máximo que se tuvo. Hablamos que al día de hoy están falleciendo en promedio de 5 a 6 adultos mayores por día. Esto no lo veíamos desde el inicio de la pandemia, como te mencionaba. Y a nivel nacional, en general, Lima Metropolitana, como muchas otras regiones con ligeras excepciones, la reducción de fallecidos está por encima del 85, casi 90%, y la tendencia se sigue manteniendo. Entonces, esto viene desde el mes de abril, esta reducción semana a semana se está dando, y junto con también la disminución de los casos, hospitalizaciones y ocupación de camas UCI. Ahora, ¿qué proyecciones podemos tener frente a una eventual tercera ola? Porque si vemos los casos de países, por ejemplo, de Europa, esto va a ser inevitable. Efectivamente, no estamos libres de pasar por una tercera ola. La gran diferencia respecto a la segunda que estamos recién saliendo, es que tenemos una holgura mayor de camas UCI de la que tuvimos al término de la primera. Hablamos de casi 15 a 20% de disponibilidad al día de hoy, unas 300 a 400 camas. Y el otro factor mucho más importante es la vacunación, que no contábamos para ese entonces. Al término de julio, y eso según la planificación del ministerio, vamos a contar con toda la población adulto mayor vacunada e incluso ya se está avanzando con grupos etarios de 50 y 40 años. Los adultos mayores de 60 años han representado casi el 70% de las muertes diarias en toda la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que de cara a una tercera ola vamos a ver nuevamente incrementos de casos, seguramente, porque la vacuna tiene como prioridad evitar síntomas graves y también muertes. Vamos a ver un pico de casos, pero no deberíamos ver un pico de hospitalización en UCI y tampoco de fallecidos. Y ahora, esto podría directamente, digamos, incluir a grupos etarios menores de los 50 años, ya que estamos hablando de un proceso de vacunación en marcha que está más o menos en ese rango. ¿Qué es lo que nos podría esperar? Correcto, correcto, sí. Sí, estamos considerando de que el 70% de los fallecidos a lo largo de la pandemia fueron adultos mayores, hablamos de 60 años a más. Ya en este punto estamos avanzando más que eso, grupos de 50 o 40. Teóricamente, y eso en el caso muy ideal, estaríamos protegiendo a casi el 80% de la población que a lo largo de la pandemia ha fallecido, personas desde 40, 80 a más. Ahora, según los datos que usted maneja, Rodrigo, ¿cuáles son las regiones que todavía, bueno, en medio de esta situación que está en descenso, como lo ha explicado, cuáles son las regiones que todavía tienen cifras relativamente altas o las que están en los primeros lugares de contagios y de fallecidos? En valores altos, por ahora la única es Arequipa, Ujú. pero en las últimas semanas, como sabemos, ha mostrado un descenso y cada vez más acentuado, liderado este descenso por los adultos mayores porque se ha intensificado la vacunación, como sabemos, esto como eh,
como maniobra del Ministerio junto con otras medidas que se implementaron. Después de Arequipa, lo que estamos viendo en Loreto es un pequeño incremento, hablamos de un 5 o 10% del punto base o mínimo que se tenía, pero aún es muy bajo, imperceptible casi, pero igual hay que estar atentos. Todas las demás regiones están o se mantienen en un descenso sostenido. Ujú. Ahora, las medidas que se están adoptando, o por lo menos liberar algunos espacios, ¿es conveniente a estas alturas? O sea, digamos, ¿se están tomando las decisiones correctas en ese sentido? Algunos espectáculos o reuniones en espacios abiertos, la modificación de los aforos en algunos establecimientos. ¿Cómo lo Bueno, evalúa? ciertamente este momento de la pandemia es el más bajo en cuanto a indicadores, a diferencia de otros en los cuales hubo apertura económica y no teníamos estos niveles, estábamos en niveles aún altos o era diferenciado en base a regiones. En este momento a nivel nacional la positividad o la tasa de contagios es de 5% menos. Hablamos de que se reportan 4 a 5 casos de cada 100 pruebas realizadas, que es el valor mínimo que hemos tenido a lo largo de la pandemia. En cuanto a fallecidos, esto se está manteniendo y como te mencionaba, es casi un descenso del 90% desde el punto máximo. La ocupación de camas de hospitalización se ha reducido a la mitad, desde las 16.000 que se ocuparon, ya estamos casi llegando a las 8.000 camas ocupadas, y en camas UCI también hay un descenso de más del 20%. Entonces, definitivamente este es el mejor momento. Todavía falta un camino por recorrer, pero desde el inicio de la pandemia nunca habíamos estado con indicadores tan bajos. Ujú. Una última pregunta, Rodrigo, respecto a la posición del Perú frente a fallecidos por millón de habitantes. ¿Tienen información respecto a esto? Sí, 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 definitivamente nosotros lamentablemente lideramos este ranking si lo analizamos por millón de habitantes, pero hay que hacer una acotación de que Perú es el único país al momento de que ha hecho un sinceramiento de muertes, mientras que en el resto del mundo todavía siguen contando fallecidos únicamente en base a pruebas moleculares o de antígenos. El criterio acá cambió desde el mes de junio, se incorporaron otros criterios clínicos, epidemiológicos, lo cual ha ampliado o sincerado la cantidad de muertos, igualándolo al exceso que teníamos en el Sistema Nacional de Funciones de SINADEF. Entonces, al término de la pandemia vamos a ver que esta cifra se va a ir regularizando con lo que van a empezar a mostrar otros países. Muy bien. Rodrigo Parra, muchísimas gracias por esta información importante que has compartido esta mañana con nosotros. Muy amable.